Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, lentejas son lo que necesitan los desempleados de larga duración, los desempleados crónicos con cargas familiares. Y esta es la pretensión, señora ministra, de este Real Decreto Ley. Mire, nosotros, señora ministra, no vamos a dejar empantanados con un voto negativo a lo que 270.000 posibles o eventuales beneficiarios de la medida para el año que viene, para este año, y los 133.000 previstos para el año que viene. Nos parecen objetivos muy optimistas, señora ministra, y además insuficientes. Es que el número de parados, el número de desempleados crónicos con cargas familiares, aquí la discriminación entre cargas familiares y los que carecen de cargas familiares también carece de justificación objetiva y razonable, supera ya el 1.000.000 de personas. Y esta es la primera cuestión sobre un criterio que nos genera muchas dudas, que es el que fundamenta la norma que usted ha glosado. Señora ministra, mire, muchas de sus decisiones y muchas de sus reflexiones son manifiestamente discutibles. En primer lugar, usted ha hecho una invocación a la colaboración y al consenso con las comunidades autónomas. Pues no es cierto, señora ministra. Yo tengo aquí el acta de la conferencia sectorial donde se negoció con las comunidades autónomas. Vamos a usar esa expresión eufemística, negoció con las comunidades autónomas. Prácticamente se les impuso el contenido del Real Decreto Ley, ya consensuado el contenido de la norma, previamente consensuado en esa misma mañana con las organizaciones sindicales, y me constan que algunas comunidades autónomas le manifestaron dudas, otras reproches y otras le manifestaron con fundamento en opinión de nuestro grupo que estaba contradiciendo el contenido de esta norma, su competencia en materia de políticas activas de empleo y de ejecución de la legislación laboral del Estado. Primera cuestión, no fue tanto el consenso como usted acredita o como usted afirma con las comunidades autónomas. En cuanto al consenso sindical, señora ministra, usted ha consensuado esta norma con 2 sindicatos y una organización empresarial. Ambas, las 3, ostentan la condición de mayor representatividad sindical. Pero es que en el Estado español hay más organizaciones que ostentan esta noción jurídica de mayor representación sindical, que no son de ámbito estatal, pero cumplen los requerimientos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para ostentar esta noción y poder consensuar y deber ser llamadas a este tipo de consensos, por superar en las últimas elecciones sindicales el 15% del total de representantes sindicales electos y superar el número de 1.500. Estoy refiriendo a sindicatos como el ALAF, la Intersindical Gallega y otros, a los que nunca se le llama consensos de esta naturaleza. Luego, tampoco es absoluto el consenso o la concertación con las organizaciones sindicales. Y, desde luego, lo que es insuficiente, señora ministra, es, en relación a los problemas del desempleo, ¿cuál es el fondo del asunto que estamos debatiendo? Mire, hay un informe aprobado por OSFA, por la organización Oxfam, que usted conocerá perfectamente, que acredita que en el año 2016 el 1% de la población poseerá más riqueza que el resto del 99%. Esto es lo que está provocando el problema del desempleo. En el fondo, este es el sustrato, la brutal desigual manifestación de la riqueza. Ya afirmaba un personaje importante conocido de la Corte Suprema de Estados Unidos en la Gran Depresión, el señor Louis Brandeis, nombrado por el presidente Wilson, lo siguiente: podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no ambas cosas a un tiempo. Y esto es verdad, señora ministra. Y aquí le tenemos que reprochar también la falta de coraje, la falta de ambición de la medida que usted nos propone. Si esta prestación, cuya naturaleza jurídica es imposible discernir de una lectura y de una exégesis de la norma, esta prestación o esta ayuda a la promoción del empleo, a la recreación del empleo de los desempleados crónicos de larga duración y con cargas familiares, es una prestación cuya naturaleza es de seguridad social, y así parece deducirse de la lectura de algunos de los preceptos de la norma, debería ser universal. Y debería afectar a todos los desempleados, a los desempleados crónicos, a los no crónicos, a los que poseen cargas familiares y a los que no se poseen cargas familiares. Porque esto es lo que mandata el artículo 41 de la Constitución en relación a las prestaciones cuya naturaleza jurídica es la de prestaciones de seguridad social. No, ustedes
contentan, suponiendo que lo logren, que es muy dudoso, con llegar a la protección en 2 años de 400.000 desempleados crónicos con cargas familiares. Son muchos más. Mire, yo tampoco termino de comprender, porque este es un metafísico económico imposible, sobre los economistas ilustres que hay en esta Cámara quizás nos puedan ilustrar, cómo es posible que en el Estado español esté creciendo el empleo en los últimos trimestres más que el Producto Interior Bruto. Yo no sé cómo maneja las cifras que nos presentan en la memoria. Pero ¿cómo puede ser que en el último trimestre el empleo pretendidamente haya crecido un 1,76% y el Producto Interior Bruto un 1,3%? Sobre todo con una normativa propiciadora del despido, propiciadora no de la empleabilidad, sino de todo lo contrario, la desempleabilidad, a través de la descausalización de las causas de despido y del abaratamiento del mismo. Nos lo debería explicar, señora ministra. Por otra parte, ¿estamos ante una prestación de seguridad social o no? Porque, mire, algunos de los preceptos de la norma establecen lo siguiente. El procedimiento de devolución de las ayudas percibidas indebidamente se realizará conforme a lo establecido para las prestaciones por desempleo previstas en el artículo 227 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Primera afirmación de este Real Decreto Ley. Parece que estamos ante una prestación de seguridad social, señora ministra. ¿Es así o no es así? Le estoy leyendo el Real Decreto Ley, señora ministra, no le estoy leyendo otra norma. Artículo 5.6 del Real Decreto Ley. El 9.1. La financiación de esta ayuda económica se incluirá dentro de la acción protectora por desempleo y se realizará con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Artículo 9.2. Perdón, señor Olavarría. Por favor. Ruego silencio. Los que están hablando que vayan fuera. Continúe, señor Olavarría. Muchas gracias por su amparo, señor presidente. ¿Estamos ante una prestación de seguridad social o no estamos ante una prestación de seguridad social, señora ministra? Y ya, por último, la disposición adicional segunda afirma que esta ayuda se realizarán los mismos términos fijados para las prestaciones por desempleo, los mismos términos fijados que para las prestaciones de desempleo. Mire, identifique bien cuál es la naturaleza de la prestación, porque si es de seguridad social, el componente de universalidad es un imperativo constitucional. Y si no está incumpliendo la Constitución, si no afecta a todos los desempleados, que, por cierto, ha sido dicho por otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, están en la situación más baja de protección del desempleo de la historia, el 57%. De los desempleados solo obtienen algún tipo de prestación o subsidio de desempleo. Señora ministra, lo que pasa es que posiblemente no estamos ante una prestación de seguridad social. Yo podría compartir esa opinión, que es una materia delicada sobre la que usted nos ha referido, pero que provoca una inseguridad jurídica, sobre todo para los beneficiarios, que no van a saber ante quién reivindicar la negativa a las ayudas, en su caso, o las bajas que se puedan producir o cualquier perturbación de sus derechos. No se trata de una prestación de seguridad social, sino que estamos ante políticas activas de empleo, señora ministra. ¿Qué acredita que estamos ante políticas activas de empleo? El mero análisis del Real Decreto 1441/2010, por el cual a la Comunidad Autónoma del País Vasco se le transfirieron las políticas activas de empleo. Lo que usted ha comentado en primer lugar, la compatibilidad entre un salario disminuido hasta el límite de esta renta que se articula y equivale al 80% del IPREM. Esto no puede ocurrir con una prestación de seguridad social. No se puede compatibilizar una prestación de seguridad social con una renta de estas características. Luego ya se ve claramente que no estamos ante una prestación cuya naturaleza es de seguridad social. Si se puede reducir la retribución del empresario, incumpliendo la obligación del pago íntegro de su retribución, hasta la cuantía del 80% del IPREM, de la ayuda que usted está estableciendo. En segundo lugar, otra contradicción que acredita que estamos ante una política activa de empleo, una manifestación de las políticas activas de empleo. La posibilidad excepcional, absolutamente excepcional, de unificar mediante reservas en régimen de gestión exclusiva por parte de la Administración del Estado de medidas como estas de fomento del empleo, señora ministra, está exceptuada expresamente en el Real Decreto 1441/2010 de transferencia de la
competencia en materia de políticas activas de empleo a la comunidad autónoma del País Vasco. Y esto es lo que están ustedes haciendo. Están unificando ayudas para todas las comunidades autónomas mediante el establecimiento o la tabulación de unos procedimientos de actuación iguales para todas las comunidades autónomas que, sin embargo, ignoran sus competencias en materia de ejecución de la legislación general laboral del Estado e ignoran sus competencias en materia de promoción de la actividad económica que les resulta propia, que les es propia, competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi, e ignoran también, por último, las competencias en materia de políticas activas de empleo. Incluso la mera referencia a la exención de cuotas como medida de promoción que se consigna en este Real Decreto Ley tampoco es posible en relación a las prestaciones de seguridad social. Luego, esto también acredita que estamos ante medidas o políticas activas de empleo o actos que se vinculan a las denominadas políticas activas de empleo con una ayuda económica que no se sabe hasta qué punto ustedes, por qué razón, la han declarado incompatible con otras ayudas económicas previstas en algunas comunidades autónomas, como la de Euskadi, por ejemplo, en relación, me estoy refiriendo a la renta de garantía de ingresos, que se dedican a combatir la exclusión social. Señor Olavarría, tiene usted que ir acabando. Señor presidente, por todo ello, señora ministra, mire, las invocaciones que usted ha hecho al consenso, las invocaciones que usted ha hecho a la colaboración con otras comunidades autónomas y las invocaciones que usted está haciendo, sobre todo, o la regulación que usted está cometiendo, pervirtiendo la naturaleza de las competencias autonómicas, tal como están concebidas en virtud del principio dispositivo consagrado por la Constitución, es asaz preocupante. Y no es la primera vez. Ya sucedió con el Prepara, señora ministra. Usted no puede subordinar competencias autonómicas a competencias estatales cuando las competencias están claramente atribuidas a las comunidades autónomas. Y, sobre todo, no puede supervisarlas, no puede examinarlas, no puede sujetarlas o someterlas a tutela o control de ninguna naturaleza. Eso no ha sucedido nunca en esta Cámara. Eso sucede en su ministerio. Señor Olavarría, tiene usted que terminar necesariamente. Actúa, o ustedes en su ministerio actúan en concertación con algunas organizaciones sindicales que seguramente poseen una estructura ideológica tan jacobina como la de su propio ministerio, estas cosas pueden llegar a ocurrir. Muchas gracias, señor presidente.